Hola, ¿cómo están amigos de Lights Magazine? Qué bueno que están con nosotros. Te saluda Elsa Carrillo, directora editorial, y estamos en Ciencia Médica con el doctor Esaú Adrián Genis, quien es un médico de alta especialidad en cardiología. Y cuéntanos, doctor, ya estaba aquí antes en Lights Magazine. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por nuevamente la invitación. Ya tenía tiempo que no nos veíamos de nuevo por aquí, ¿verdad? Y pues encantadísimos de trabajar con ustedes siempre. Gracias, Saúl, igualmente. Y para los que nos están viendo y escuchando a través de estas plataformas, ¿eres médico cardiólogo? ¿Con qué especialidad? Tenemos medicina interna, cardiología y ecocardiografía. Ecocardiografía. Hoy, Saúl, quiero que nos platiques un poco más acerca de la prevención y cómo las mujeres nos podemos cuidar entre los 30 y 40 años para prevención. ¿Se pueden prevenir realmente los infartos? Sí, se pueden empezar a detectar. Es muy importante. A veces hay quienes dicen que no deberíamos de dividir en cuestión de género hablando de enfermedad cardiovascular, pero la verdad es que en los últimos años es muy importante. ¿Por qué? Porque la verdad es que hombre versus mujer hay diferentes tipos de situaciones en cuestión de etapas de la vida, ¿okay? Más hablando de la mujer, ¿okay? ¿Por qué? Porque está la edad reproductiva de la mujer, cuando cesa el periodo y cuando empieza a disminuir la cuestión hormonal, ¿de acuerdo? El entrar a un periodo de la vida después de los 50 años, ahí también el riesgo cardiovascular ya se empieza a igualar respecto a relación a los hombres, ¿okay? Entonces, así como somos diferentes en cuestión de aspecto, también hormonal o fisiológicamente, aparatos y sistemas son diferentes porque en cuestión de las mujeres, pues, tienen esa situación hormonal en cuestión del funcionamiento de los estrógenos y el resto de los órganos, no solo hablando del corazón, pero pues sí, vamos a enfocarnos en cuestión estrógenos y corazón, ¿no? O sea, que son cosas que debemos de tomar muy en cuenta. Diferencias en el hombre versus la mujer en cuestión de masa muscular, pues la mujer tiene menor masa muscular en comparación al hombre, y es lo mismo con el corazón, porque el corazón es un músculo. Entonces el corazón en cuestión de tamaño son corazones más pequeños en cuestión de peso o dimensiones, y conforme las etapas de la vida, pues tenemos que irlas vigilando, ¿de acuerdo? Ok, pero ¿a qué se atribuyen en su mayoría los infartos en las mujeres? Al igual que el hombre, es la enfermedad de la arteriosclerosis, ¿okay? Cardiopatía isquémica hablando, que es la adhesión de las placas de ateroma o grasa a las arterias, ¿okay? Solo que en la mujer, pues a veces es de una aparición un poco más tardía o incluso silenciosa. ¿Tiene que ver con el colesterol, triglicéridos en esa área o esa parte? No, sí tiene mucho que ver, porque dependiendo de nuestros niveles de colesterol y triglicéridos es qué tanta actividad de aterosclerosis o de adhesión de las arterias se tiene predisposición, okay. ¿De acuerdo? Y también por ahí ha habido algunos artículos que se han publicado aquí en México y en Estados Unidos, que las mujeres entre los 42 y 48 años es cuando llegan a presentar síntomas de infartos y llegan a ser fulminantes, digamos, a diferencia de los hombres, que son como que más llamados de atención. En comparación, bueno, hablando de la mujer suele ser a veces silencioso. Su aparición de enfermedades, porque no es tan expresivo los síntomas. En cuestiones de género, la mujer es más frecuente encontrar síntomas de faltas de aire, ¿okay? El término médico es disnea, que es el acortamiento de aire a la capacidad funcional, o sea, el hacer actividades físicas, cosas que antes le resultaban fáciles, no sé, a sus 30 años, y a los 50 años el subir las escaleras, no sé, de su casa a un segundo piso, les agota y sienten el acortamiento de aire más prominente. La sensación de palpitaciones también, ¿okay? Y otro que también que hemos visto en las salas de urgencias, tanto locales y registros o estudios o recolección de datos que se dan en las salas de urgencias, es que a veces me las clasifican con trastornos de ansiedad, ¿ok? Iba a eso justo. Entonces, el problema con
en clasificar a un trastorno de ansiedad en una sala de urgencias, tenemos la obligación de establecer protocolos de abordaje bien establecidos en cuestión de género, porque si yo estoy viendo una falta de aire, que al menos como cardiólogo ya es un equivalente a angina de pecho, es obligatorio o mandatorio tomar un electrocardiograma en su ingreso, ¿de acuerdo? No pensar o no clasificar a la persona en cuestión de que viene nada más con falta de aire porque seguramente tuvo un susto, tuvo una situación en el trabajo, en la familia, y no clasificarla con trastorno de ansiedad. Es lo último que debemos hacer. Primero, checar. Súper importante. Es lo último que debemos hacer. Sí. Y los médicos y los enfermeros, porque llegan y dicen, no, cálmese, o sea, sí, te dicen, tiene un ataque de ansiedad. Sí, a veces caemos en ese error de praxis. Okay. De, ¿sabe qué es una ansiedad? Téngase este calmante y a casa. Y al rato llegan enfrente del cardiólogo, enfrente del internista o del área de urgencias en otra calidad o en otro estado de salud, ¿de acuerdo? No se trata de ser alarmista, sino de saber abordar al género femenino, ¿de acuerdo? Si estoy enfrente de una persona que 40 años, diabetes de 5, 8 años, un decir, ¿de acuerdo? O incluso con terapia hormonal en el contexto de la mujer, o que por alguna razón ya está en el periodo de menopausia, pues es obligatorio empezar desde lo orgánico. Lo orgánico me hablo a lo físico, ver corazón, ver órganos, mucho antes de clasificar a la persona con trastorno de ansiedad, síndromes depresivos o cuestiones psiquiátricas. Justo eso, porque comentabas de las cuestiones, de psiquiátricas, y muchas veces de que van a terapia y dicen, no, todo se reduce a ansiedad. Entonces la paciente sigue sintiéndose mal, en este caso que estamos hablando de las mujeres o también los hombres, pero de que en qué momento puede decir o saltarse todo este protocolo de que voy a urgencia, me siento un poquito mal, y es mejor decir, voy con el cardiólogo porque me falta el aire y me duele el pecho. Pues, el dolor de pecho, por ende, tenemos que acudir a sala de urgencias en el momento que perdure más de 10, 15 minutos, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, ahí, pues sí nos debemos de preocupar, debemos de ir a sala de urgencias para toma de constantes vitales, toma de un electrocardiograma, y si en su momento en la sala de urgencias el médico primario, familiar, urgencias, general, ve necesario una interconsulta, una evaluación en ese momento por cardiología o por medicina interna, hacerla, ¿de acuerdo? No aminorar o no minimizar el escenario, y si cede el dolor con todas las medidas, pues bueno, ya se empieza a hacer el estudio, ¿de acuerdo? No caer en el error, y a veces uno, en la cuestión de que tengamos o no seamos conocimientos médicos, ¿ok? No caer en el error de que mañana me checo o en 2 días tengo la cita, porque a veces pasa eso, por no querer alarmar de más, minimizamos los síntomas nosotros como médicos, y también el paciente puede caer en el error de minimizar sus síntomas. ¿Okay? Otra cosa también es que van con el gastro porque traen mucho asco o dolor en la boca, el estómago, y también estaba leyendo que son uno de los síntomas de un infarto. Algo en la medicina se llaman diagnósticos diferenciales, ¿no? O sea, hay que ver todas las posibilidades que se tiene de diagnóstico en el momento que estamos enfrente del paciente, desde primero el interrogatorio, los síntomas, ¿ok? Y sí, uno de los síntomas que pudiéramos sospechar en un inicio, pues es el dolor en la boca del estómago, la sensación de náusea, ¿okay? Si esto se agrega palpitaciones, alteraciones en la presión arterial, ya sea que presión arterial baja o alta, taquicardia, sudoración fría, pues estamos obligados a buscar un origen cardíaco, ¿de acuerdo? Aún así, si no las hay y es una persona que puede dar síntomas silenciosos o pasar por desapercibido, como es en el caso de la mujer, en el caso del diabético o diabética, pues también es mandatorio tomar un electrocardiograma, ¿okay?
No dejarlo al aire y decir, es una enfermedad por acidez o por reflujo, sin antes haber descartado cosas más importantes. Me acuerdo, cuando uno acude a urgencias es para una atención integral y descartando los escenarios. Es que es muy importante eso que comentas, porque dice ir a urgencias y descartar, porque te mandan a casa con un omeprazol o con de que tampoco a veces de que, pues tiene que acudir con otro especialista para que le dé un calmante o algún medicamento controlado. O sea, es ahí donde se tiene... Ahora sí que, digo, no quiero redundar mucho en lo que comentas, pero sí darle el seguimiento y la importancia al médico que está en guardia. Otra de las preguntas es de que escuchamos mucho de que, es que las mujeres que trabajan suelen sufrir un estrés diferente a las que son mamás, amas de casa y que andan con las preocupaciones de los hijos o las preocupaciones del trabajo. En teoría, estadística, eso suelen ser diferentes quienes llegan a sufrir más problemas cardíacos en las mujeres. No, per se el estrés es diferente en todos. O sea, a ti te puede estresar a lo mejor el tener la gasolina casi en E, ¿no? Y a mí no estresarme a mí, eso es diferente, ¿no? Cada quien maneja el estrés de manera diferente, ¿ok? Entonces la mujer es multifactorial, ¿ok? Es la persona y alrededor de ella es social, es familiar, es laboral, ¿ok? Es psicológico, ¿ok? Es las enfermedades que está llevando, ¿ok? No es el estrés, cada quien lo va a manejar de manera diferente, ¿ok? En relación a que si padecen más estadísticamente los que trabajan y a los que no trabajan no hay, ¿ok? Más que factores de riesgo, que factores de riesgo modificables y no modificables. Modificables son aquellos, el tabaquismo, la dieta, el social, ¿ok? Los no modificables es la edad, es el género, las enfermedades acompañantes como diabetes, hipertensión, dislipidemia, y agregados, ¿de acuerdo? Hoy en día tenemos igual cambios que vienen o lineamientos también incluso en la medicina que están cambiando, porque en la mujer, bueno, hay enfermedades hormonales que tenemos que dar también sustituciones, ¿okay? Que también pueden llegar a predisponer o acelerar o reducir el riesgo cardiovascular. También en la cuestión de las preferencias de sexo, ¿de acuerdo? Porque si hay suplementación de una mujer que se está suplementando con testosterona, ahí también está aumentando su riesgo cardiovascular, porque la testosterona acelera ese proceso de descontrol del colesterol, triglicéridos y adhesión de las placas de grasa de las arterias. Y hablando de insuficiencia cardíaca, ¿eso nos daría chance para otro tema? ¿O también sería...? Lo podemos abordar de una manera muy rápida. ¿Insuficiencia cardíaca qué es? Es la incapacidad del corazón de bombear la sangre hacia los órganos. Entonces, ¿qué es el corazón? Es la bomba hidráulica, quien pone en movimiento la sangre. Entonces, hay enfermedades, una como la cardiopatía isquémica o los infartos, que predisponen a esto, a que el corazón se debilite, el corazón verlo como una banda elástica. Entonces, al tener un aporte de sangre ineficiente al tejido muscular del corazón, esta banda elástica pierde su capacidad de regresar a su forma original y se empieza a bombar y empieza a crecer. Entonces empieza la retención de líquidos, empieza la falta de aire. Ay, perdón, pero me perdí. ¿Es cuando ya te dio un infarto o antes de? Es cuando ya te dio un infarto o en aquellas personas que de manera gradual se van ocluyendo sus arterias y que ya nos damos tiempo, ya damos cuenta hasta el tiempo que van enfrente de nosotros o que ya empiezan con síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante que ante los signos de alarma, como la falta de aire, pacientes con hipertensión, diabetes o predisposición a infartos per se, pues valorarse, ¿de acuerdo? Checarse específicamente con cardiología, porque insuficiencia cardíaca pues es terreno de cardiología nada más. Claro.
Te agradezco mucho, doctor, que has estado aquí en Ciencia Médica, en los estudios de Lights Magazine, y esperamos verte aquí y que nos estés acompañando muy pronto. Muchas gracias y espero que la información sea de mucha ayuda para todos. Claro que sí, y en pantalla aparece en donde está el doctor Esaú Genis, en el Hospital México Americano, consultorio 207, aquí en Nuevo Laredo. Muchas gracias. Gracias, amigos, continuamos con más.